Transfiguración, transfiguración. Hay una palabra de domingo. Pues vamos a hablar de la transfiguración y vamos a hablar sobre todo de los antecedentes, lo que pasa antes, un momentito antes de la transfiguración o un tiempo antes que nos hace entender mejor la transfiguración. En Cesarea, estamos en Cesarea de Filipo y en ese pueblo Pedro no entendió lo que significa seguir al maestro, no entendió la entrega y el sacrificio. Y allí Pedro le dice, cuando el Señor le anuncia sus planes, los planes de Dios, de que iba Jesús a dar su vida, pues Pedro le dice que no, ¿cómo va a ser? Y entonces el Señor lo corrige con palabras muy duras, muy fuertes, inequívocas. Apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro. Y después de eso ocurre la escena del monte Tabor. Y es en el monte Tabor donde Pedro va a entender que la gloria de Cristo pasa por el sufrimiento y por la cruz, y que la cruz no tiene la última palabra, sino que la última palabra la tiene la resurrección, porque mediante la cruz se le da la muerte a la muerte. La muerte también tiene su muerte, su ocaso, su final. Bueno, pues vamos a ubicarnos en el monte Tabor. Con toda probabilidad, después que el maestro le había dicho Satanás, Pedro estaría allí como un poquito incómodo, fuera de lugar. Y mientras subía al monte Tabor con el Señor, en su interior pues se debatía y sufría porque no entendía al maestro. Y Jesús quiere tener una manifestación especial con Pedro y con Santiago y con Juan. Y los hace que lo acompañen a ese monte para orar al Padre. Yo me imagino que después de haberle dicho Satanás, pues Pedro estaría todavía, no se le iba a quitar eso. O sea, que el Señor le había hablado muy duro, y estaría incómodo. ¿Por qué había anunciado Jesús que tendría que ser llevado a la muerte? ¿Por qué el maestro nos está diciendo eso? ¿Y por qué le había dado un reproche tan duro, diciéndole Satanás? Bueno, pues vamos a darle para atrás a la película, el control remoto, le damos rewind y nos movemos al momento en que ocurre esta conversación donde el Señor corrige a Pedro. El Señor está conversando con los discípulos, como siempre, un ambiente de mucha intimidad, pues está con sus amigos queridos. Y le pregunta al maestro que quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre. Y pues empiezan a decirle, pues mira, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres Elías, y hay otros dicen que eres Jeremías o alguno de los otros profetas de la antigüedad. Y entonces el Señor hace la pregunta de los 64,000 chavitos. ¿Y ustedes, quiénes dicen que soy yo? Imagínate, es una pregunta súper vigente. Está recogida en el capítulo 16 de Mateo. Entonces se quedan calladitos ahí todos, espérate, porque saben que cuando el maestro pregunta alguna cosa es que nos va a dar una explicación, una enseñanza. Y todos se quedan calladitos y nadie se atreve a responder. Pero Pedro toma la palabra. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. En latín, Christe, el Mesías. Filii Dei vivi, el Hijo de Dios vivo. Pues a lo mejor Pedro sentía que no había hecho nada especial, estaba diciendo lo que habían compartido, lo que sabían ellos de las escrituras, cómo se revelaban y se cumplían en el Mesías, en Jesús de Nazaret.
Pero sin embargo, el maestro le dice algo importantísimo. Le dice el maestro, y está recogido también, como dije, en el capítulo 16, bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan. El nombre de Pedro era Simón. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, respondió Jesús, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. En ese momento le cambia el nombre. Ya había ocurrido esto, si recordamos a Jacob, el Señor le cambia el nombre, le dice, ahora serás Israel. Había pasado en otros momentos claves en la historia. Abraham se llamaba Abraham y ahora es Abraham. Bueno, pues a Pedro le cambia el nombre. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia creada sobre la piedra, edificada por Cristo sobre Pedro. Y le dice a continuación algo que es súper importante. Te daré las llaves del reino de los cielos. Te daré las llaves, plural, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo capítulo 16, versículos 17 al 19. Con el paso del tiempo, las estatuas de Pedro los van a representar con dos llaves en la mano. Y los artistas, los poetas, los pintores, los escultores dicen que una llave es de oro y la otra es de plata. Eso no está en los evangelios, es una concepción artística. Pero ¿cuál es el significado? Pues que la llave de oro representa la autoridad de la iglesia sobre las realidades del cielo y la vida eterna. Y la llave de plata para representar la autoridad para guiar a los fieles sobre la tierra. En el escudo del Vaticano y la Santa Sede, las dos llaves se unen en forma de aspa. Ambas llaves están unidas con un cordón rojo, sangre de Cristo, símbolo del amor y también de la dignidad, autoridad y fuerza. Una cinta roja estaba también en las puertas de Jericó para indicar que era el lugar protegido. La unidad de ambas llaves significa la unidad de los dos poderes, el de la tierra y el del cielo, en la persona del Papa, el Santo Padre. Pues en ese momento Pedro, que sabía él que iban a hacer una estatua de iglesia por toda la tierra. Solamente Pedro estaba en una cosa clara. Él iba a jugar un papel, sería un apoyo sólido para el Mesías. Jesús quería contar con Pedro para algo grande, algo que va a desafiar el infierno. Fíjate, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y también hoy, eso hace 2000 y pico de años, pero es que también hoy Dios, Cristo, continúa llamando a los hombres a colaborar con Él en la obra de la redención. Y cito a San José María en Forra, la nota número 1. Hijos de Dios, portadores de la única llama capaz de iluminar los caminos terrenos de las almas, del único fulgor en el que nunca podrá darse oscuridades, penumbras ni sombras. El Señor se sirve de nosotros como antorchas para que esa luz ilumine. De nosotros depende que muchos no permanezcan en tinieblas, sino que anden por senderos que llevan hasta la vida eterna. Termina la cita de San José María.
pues Pedro se llenaría pues, de cierto orgullo de que el maestro está contando con él para eso, de que sobre él se va a edificar la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Pero se inquietó cuando el maestro empieza a contarle que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, ser llevado a la muerte y resucitar el tercer día. Está recogido en Marcos capítulo 8. Imagínate, eso no puede ser. ¿Cómo va a ser que van a matar al maestro? No, yo no puedo permitir eso. Si este es el Mesías, que como acaba de confirmarle, ¿cuál es su misión? Liberar a Israel, expulsar a los romanos para restaurar el reino de David, la mirada en la tierra. ¿Cómo sería posible que el propio pueblo que va a condenar a este que es el prometido de los siglos? No tenía sentido ninguno. Y como el Señor le ha dicho, mira, tú eres Pedro y sobre ti edificaré la iglesia, pues se siente con toda la libertad para decirle al maestro que no está de acuerdo con eso, que cómo va a ser. Y eso que le pasa a Pedro es lo que te pasa a ti, me pasa a mí, que esa manera de pensar las cosas, asociar el sufrimiento con el fracaso, es una mentalidad de nuestro tiempo todavía. Uno emprende un camino y cuando encuentra obstáculos, piensa que a lo mejor se equivocó o que se desanima porque las cosas no salen como uno lo había planificado. Por eso cuando Pedro reprende al Señor, a Jesús, por lo que acaba de decir, ¿verdad?, que le muestra su mentalidad, Jesús lo corrige con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Está recogido en el capítulo 8 de Marcos. El miedo, la desesperación o la desconfianza surgen como consecuencia de la acción del demonio en el mundo y en cada uno de nosotros. Cuando perdemos la esperanza, ¿qué? Pues, la esperanza es de Dios. El hombre que no tiene esperanza está apartado de Dios. Pues tenemos que encabulla y vuelve y tira, como dice Don Cholito. Pues a veces es el demonio el que nos hace rendirnos y que nos quita la paz cuando algo de nuestra vida no nos sale bien, ¿verdad? Y sentir las cosas como Dios, fíjate que esa es la meta, es descubrir el rostro de Dios en cada situación, tanto en las alegrías como en las penas. Cito a San José María en Amigos de Dios, en la nota 77. El camino del cristiano, el de cualquier hombre, no es fácil. Ciertamente en determinadas épocas parece que todo se cumple según nuestras previsiones, pero esto habitualmente dura poco. Vivir es enfrentarse con dificultades, sentir en el corazón alegrías y sinsabores. Y en esta fragua, el hombre puede adquirir fortaleza, paciencia, magnanimidad, serenidad. Termina la cita. Jesús le cambia el nombre a Simón. Le pone de nombre roca, piedra, Petrus en latín, que como nombre propio derivado de Petra, que es una roca sólida. Y más tarde, Pedro va a comprender la profundidad del cambio de nombre como cambio en la naturaleza de él al estar unido a Cristo. Power off. Cuando escriba su primera carta, Pedro ya ha comprendido, claro, escribe la primera carta ya viendo al maestro resucitado y ahí ya las cosas están más claras.
Así que tenemos el beneficio de saber el pensamiento de Pedro, porque esa carta nuestros hermanos cristianos, los primeros cristianos, la guardaron como un tesoro y ahora está incorporada en el Nuevo Testamento. En el capítulo 2 de esa primera carta, Pedro nos interpreta lo que ha sido iluminado. Y entonces dice que esto de ser piedra, que no es solamente para él, sino que es para todos los bautizados. Voy a citar: acercándonos a él, a Cristo, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios, también nosotros, como piedras vivas, somos edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Termina la cita. Y esto es una cita muy rica en datos, información, en sabiduría de Dios. En arroz y habichuela, nosotros somos piedras vivas. Con Cristo somos piedras vivas. La piedra que desecharon los arquitectos, que es la piedra angular de la estructura, del edificio espiritual que Dios quiere construir con cada uno de nosotros. Sin Cristo somos piedras muertas. Mira qué sencillo. Con Cristo, piedras vivas. Sin Cristo, piedras muertas. Cuando se acercan los momentos dolorosos, podemos renovar nuestro compromiso de ser piedra de una casa espiritual que protege y que cuida a los demás. Podemos ofrecer nuestras penas a Dios como una ofrenda espiritual, porque los bautizados, todos los bautizados, participamos del sacerdocio santo de Cristo. Un sacerdote ofrece ofrendas a Dios. Y yo como sacerdote, yo no soy cura, ¿qué es lo que le ofrecemos los laicos a Dios? ¿Cuáles son nuestras ofrendas? Pues mis ofrendas son mis alegrías, en acción de gracia que le doy al Señor por todo lo que me ha dado. Me permitió despertarme esta mañana. Ya empezamos bien. Y también le ofrezco mis preocupaciones y mis miedos. Se lo ofrezco todo a Dios, mis miserias, todo se lo ofrezco a Dios. Esto es lo que tengo yo, mi vida, aquí está. Eso es lo que yo te ofrezco. Y Dios, cuando yo le pido ayuda, le pido bendiciones, le pido que me ayude a hacer tal o cual cosa, pues Dios siempre me contesta aquí. Me contesta de dos maneras. Me contesta cuando me da lo que yo le pido y después se me olvida, y uno se olvida que Dios se lo dio, pero cuando Dios me da lo que yo le pido, me contesta. Y cuando Dios me da lo que yo no le pido, también me está bendiciendo. Dios me bendice siempre. Dice Pablo, consciente de esta realidad, en la carta a los Romanos: a los que aman a Dios, todo es para bien. Pero mira, tal tragedia, que si tal cosa, todo es para bien, todo es para bien. Cito al Papa Francisco en el Ángelus del 28 de febrero del 2021. A veces pasamos por momentos de oscuridad en nuestra vida personal, familiar o social, y tememos que no haya salida. Nos sentimos asustados ante grandes enigmas como la enfermedad, el dolor inocente o el misterio de la muerte. En el mismo camino de la fe, a menudo tropezamos cuando nos encontramos con el escándalo de la cruz y las exigencias del Evangelio, que nos pide que gastemos nuestra vida en el servicio y la perdamos en el amor, en lugar de conservarla para nosotros y defenderla.
Necesitamos entonces otra mirada, una luz que ilumine en profundidad el misterio de la vida y nos ayude a ir más allá de nuestros esquemas y más allá de los criterios de este mundo. Para ayudar a Pedro y para ayudarnos a nosotros, Dios se transfiguró en el monte Tabor. Lo cuentan así Mateos, Marcos y Lucas. Vamos a la escena, cogiendo toda la narración que hacen los tres evangelistas y poniéndola simultáneamente en un solo lugar. Están allí y de repente están Pedro, Santiago y Juan acompañando al maestro. Y Pedro se da cuenta de que pasa algo con Jesús. Lucas, capítulo 9. Mientras él oraba, Jesús de Nazaret cambió el aspecto de su rostro. Mateo 17. Se puso resplandeciente como el sol. Resplandeciente como el sol. Marcos. También sus vestidos se volvieron deslumbrantes y muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra puede dejarlos así de blancos. Ninguna máquina de lavar de Westinghouse ni nada podía dejarlo la vestidura del maestro con esa blancura. Olvídate del ace y esa otra cosa. Ok. Los tres apóstoles, y el cloro, perdón. Los tres apóstoles, bueno, cloro hace con blanqueador. Los tres apóstoles vieron aparecer a dos hombres junto a Jesús que comenzaron a hablar con él. Se dieron cuenta, cito a Lucas 9 ahora, que eran Moisés y Elías, que aparecidos en forma gloriosa, hablaban de la salida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Termina la cita. La salida no es que iba a salir por una puerta, que iba a entregar su vida. Bueno, pues yo termino con esta idea. Para entender la transfiguración hay que entender lo que antes le pasó a Pedro. Cómo Pedro no comprendía que el maestro iba a morir. Entonces el Señor se muestra ya en su gloria para que lo puedan apreciar, porque este Jesús de Nazaret es Dios, está allí y a la misma vez controla el cosmos, nada se mueve sin que que esté en el cuerpo, en un cuerpo humano, sigue controlando el universo entero, a pesar de que está allí, está en todas partes simultáneamente, está allí en Jesús de Nazaret y a la misma vez controla el cuerpo, en él vivimos, nos movemos y existimos. O sea que este es Dios. Y se transfigura como adelanto para mostrar un adelanto del cielo que permite entender que la cruz no tiene la última palabra. La muerte, el dolor, la soledad, la enfermedad no tienen la última palabra. Y si tú y yo morimos con Cristo resucitaremos. Eso es, ponle ahí palabra de Dios, ponle el sello, que eso lo dijo el maestro. O sea que, ok. Pero, qué bueno, qué bonito, para allá lejos, para cuando yo esté en mi lecho de muerte, pues arrepentirme. No. No es para cuando tú estés en tu lecho de muerte. Porque para empezar, nadie sabe si va a terminar en un lecho. A veces la gente muere parado, sentado, caminando, cae al piso ahí. No es un asunto para después, allá lejos, cuando esté en mi lecho de muerte. No. La transfiguración que ocurre cuando el maestro no ha dado su vida todavía. El maestro está vivo. La transfiguración es posible hoy, ahora, antes de tu muerte. ¿Cómo es posible? ¿Cómo será? Y yo, sí, porque el maestro que le dio a Pedro el poder de atar y desatar, creó un mecanismo para que tú te transfigures, que es
La confesión, el sacramento de la confesión. ¿Y qué es lo que pasa en el sacramento de la confesión? Porque tú estás muerto, cuando estás en pecado, estás muerto. Y entonces el maestro se transfigura tu alma, la llena de luz y de alegría y de esperanza. ¿Y pues cómo es posible? Pues es posible porque Cristo delegó en la iglesia el poder de atar y desatar. Y delegó ese poder en Pedro, en los cardenales, en los obispos y en el curita, en el último pueblo más escondido, a más distancia de aquí. Tiene ese poder de atar y desatar. Y desatar. Hay un nudo ahí que desatar las cadenas del pecado. De eso es que se trata. O sea que la transfiguración era como el sello para entender el poder que se le estaba dando a Pedro. Y Pedro lo capta, por eso es que después de cuando escribe su carta nos explica las cosas. Hay que leer la primera y la segunda, que tiene 2 cartas de Pedro. Las primeras cartas del primer papa están ahí conservadas en el... Digo, hay que leerlas todas, del primero y del último, cuando escriba su próxima carta, todos los papas. Porque Dios nos sigue hablando. Dios me habló esta mañana cuando yo fui a misa. Claro, si yo no... Y me habla en mi vida diaria, con mis amigos, con mis acontecimientos, con lo que me pasa, estar en una conversación continua conmigo y yo con él. Si quiero. Y ojalá tú quieras transfigurar tu alma y acudir rapidito al sacramento de la confesión. Ánimo.